¿Qué es la inflación? La inflación no es nada más que el aumento generalizado y constante de precios en una economía. Para esto lo primero que les quiero mencionar es cómo se mide la inflación. La inflación se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. En este caso, como lo menciono, es un índice. Quiere decir que lo hacemos a través de una metodología, y para el caso de México tomamos una muestra de una canasta de bienes y servicios. La evaluamos a través de una muestra en diversas ciudades para ver qué ha pasado con esta canasta en el tiempo. Para esto les quiero mencionar que las dos maneras de medir la inflación, las dos principales, es el método de Paget y el método de Las Peires. En el caso de México utilizamos el de Las Peires, que aunque no quiere decir que ninguno sea mejor que otro, sino simplemente cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver ahorita un poquito en el método que utilizamos en México cuáles son las desventajas que nos da, y para esto vamos a evaluar en la página oficial del INEGI. El INEGI es la institución en México oficial que mide la inflación en el país. Como aquí lo menciona, lo hace a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y menciona, o al menos aquí una parte importante que ya entenderán más adelante en el video, nos dice que ha cambiado el año base de la inflación a que sea la segunda quincena de julio de 2018. Al final, y solo quiero que empecemos a ver esta parte, nos menciona que la tasa de inflación anual es del 3.7%. ¿Cómo lo obtuvo este 3.7%? Lo vamos a hacer con un ejemplo muy breve aquí. Al decir que es una canasta, quiere decir que seleccionan una cierta cantidad de bienes y servicios. Para este ejemplo vamos a suponer que los bienes y servicios que seleccionamos son 3. Vamos a poner que es la tortilla, que es algo que consumimos mucho en México, cerveza, y sí, claro, la cerveza está en esta canasta, y la gasolina. Ustedes disculparán mis dibujos. Estos son los 3 productos de nuestra canasta básica. Lo primero que vamos a hacer es evaluarlos en un tiempo. Vamos a poner aquí que estos son los precios del 2018. En este caso, para el 2018 la tortilla costaba 14 pesos, la cerveza costaba, 16 pesos, y la gasolina estaba en 20 pesos. Para el 2019, o un año después, vamos a ver que la tortilla subió a 15 pesos, la cerveza bajó a 15 pesos, aquí lo estoy inventando, y la gasolina subió a 22 pesos. Lo primero que vamos a hacer es, y siguiendo el método de Las Peires, nos dice que tenemos que hacer, y no se espanten, esto simplemente es notación matemática, que lo único que nos dice es que vamos a hacer una sumatoria de una razón de 2 canastas de bienes y servicios. En este caso vamos a evaluar el precio, le pongo aquí P0 porque quiere decir que es el precio en el año base multiplicada por una canasta de bienes y servicios base. En este caso esta canasta base fue la que yo aquí inventé, que fue de tortillas, cerveza y gasolina, comparado con los precios en el año que yo quiero comparar la inflación, o cómo cambiaron. Si se dan cuenta que ya es un poco más evidente, con una misma canasta, o sea, con 3 bienes, que es lo que lo estoy haciendo en este ejercicio, cómo cambiaron los precios o cómo se modificaron los precios en un periodo de tiempo. En este caso el base es 2018, cómo cambiaron para el 2019. En este caso, para hacer aquí la suma muy rápido, 14 más 16, 30, aquí sería 50, y para este lado sería 30, 50. Quiere decir que la canasta ahora cuesta 52 pesos cuando antes costaba 50 pesos. Lo único que estoy haciendo aquí, si ya se pueden dar cuenta, es una tasa de crecimiento. Muy rápido, 52 entre 50 me da un total de 1.04, que lo único que significa es que la inflación en del 2018 al 2019 para este ejercicio inventado que hicimos sería del 4%. ¿Cómo, ya tomando en cuenta esto, cómo se interpretaría con los datos del INEGI? Y bueno, no sin antes mencionarles cuáles son las críticas de este método. Si se dan cuenta, utilizamos la misma canasta de bienes y servicios, pero esto nos causa que sobreestimemos la inflación de alguna manera. Un ejemplo claro, aquí no se ve mucho, ya que pues en un año no se nota mucho la diferencia, pero vamos a suponer que utilizamos la misma canasta en el año 1970 y ahorita en el año 2020. En el año 1970 probablemente la canasta de bienes y servicios tendría una tele blanco y negro, y ahorita tendría una pantalla plana de no sé cuántas pulgadas. Si se pueden dar cuenta, no es la misma canasta, no es el mismo bien.
lo mejoró la tecnología, etcétera, etcétera, y yo no podría medir la inflación tomando en cuenta cuánto vale al día de hoy una tele de blanco y negro, ¿verdad? Otra manera que podemos ver evidente cuál es la crítica de esta metodología de las PERES, que no nos permite cambiar esta canasta, es por ejemplo lo que sucedió hace unos años con el limón, cuando les cayó este virus del dragón amarillo, que provocó que se murieran mucho o se destruyera mucha la producción en México. Pues por supuesto que subió muchísimo el precio del limón. Al subir tanto el precio del limón, ¿qué es lo que haría una persona normal? Una persona normal, cuando ve que el precio del limón sube, pues simplemente compra otro producto, o en otras palabras, deja de comprar tanto limón. Sin embargo, si yo hago que esta canasta sea fija, es como si no permitiera a las personas que cambiaran de producto y los obligara a seguir comprando limón. Esto lo único que va a hacer es que va a estar sobreestimando la inflación. Tomando esto en cuenta y sabiendo que claro que es imperfecta la medición de la inflación, aún así nos da un dato muy aproximado de cómo funciona. Y vamos a ver aquí la página del INEGI para poderlo interpretar. Lo primero que nos dice aquí la página del INEGI, la primera gráfica que nos da, es cómo ha cambiado el índice nacional de precios al consumidor, que es este índice que nosotros hicimos en nuestro ejemplo. Creo que aquí pues ya hecho y bien completo. Para el que tenga dudas en los comentarios, le voy a poner una liga a la canasta que se usa para medir este índice, también con las ciudades que se toman en cuenta para poder tomar esta muestra, para el que quiera meterse un poco más a detalle. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que es una inflación mensual anualizada. Lo único que significa, lo podemos ver con este dato, que es en febrero de 2020, que se actualiza de manera mensual, una inflación mensual, pero anualizada. Quiere decir que este 3.7% es la inflación que existe de febrero 2019 a febrero 2020. En este caso aquí nos dice que el año base es la segunda quincena de julio de 2018. La siguiente que nos da es cómo cambia la inflación de manera quincenal. Aquí la verdad es que lo único que me llama o que me gustaría que tomen ustedes en cuenta, y es la explicación de por qué se hace anualizada, por qué no simplemente comparamos la inflación mes con mes, es porque tiene estacionalidad. Podemos ver que la inflación más alta la tenemos en los periodos de diciembre, que es cuando pues la gente recibe su aguinaldo, está dispuesta a gastar más, y la inflación va bajando hasta por ahí de marzo. No sería lo mismo comparar cómo fue la inflación en diciembre, que todo el mundo está dispuesto a gastar, o cómo fue en enero, que todo el mundo anda en la dichosa cuesta de enero. La siguiente tabla, y aquí es la que nos da muchísima información de cómo interpretar esto de la inflación, cómo están sus componentes. En este caso podemos ver que tenemos los conceptos, que aquí están los precios al consumidor, o este índice nacional de precios al consumidor, y nos lo da a partir o aquí en dos rubros. El primero son sus variaciones en % y su incidencia. La incidencia ahorita revisamos y entendemos qué es lo que significa. Las variaciones simplemente nos los da en 3 rubros. La primera nos dice que es cómo fue la inflación en este mes, en otras palabras, de enero 2020 a febrero 2020. La siguiente nos dice cómo va la inflación este año, o lo que sería de diciembre a febrero, y por último la inflación anualizada, que fue la que veíamos en la parte superior de esta página, que es cómo fue la inflación de febrero de 2019 a febrero 2020. De la misma manera, aquí esta variación no lo divide este índice nacional de precios al consumidor en 2 inflaciones, por así llamarlo, la inflación subyacente y la no subyacente. La no subyacente lo único que hace es retira productos que son muy volátiles y que nos pueden engañar en qué realmente ha pasado con los precios de los bienes y servicios en un país. Por ejemplo, los productos agropecuarios. Los productos agropecuarios tienen muchísima estacionalidad y no necesariamente significa que ya por esto la inflación es muy alta. Por ejemplo, el aguacate en época de Super Bowl se sube muchísimo el precio porque los Estados Unidos demandan mucho nuestro aguacate. De la misma manera, cuando hay poca producción o cuando no es temporada de aguacate, el precio está muy alto. Lo único que significa es que hay una estacionalidad en este producto. No significa que necesariamente exista inflación. La otra son los energéticos, por ejemplo, en este caso la gasolina o el crudo. México no tiene control sobre ese precio. Lo podemos ver con las noticias actuales. Se está peleando Rusia y Arabia Saudita, por lo tanto los precios del crudo caen muchísimo y México lo único que hace es adaptarse. Por lo tanto, los sacamos de la inflación o no los consideramos como la inflación subyacente, ya que al ser tan volátiles podrían engañarnos o podrían hacernos creer el país tiene una situación que no necesariamente sería la correcta. Regresando a la subyacente, se divide en mercancías o bienes y servicios. En este caso podemos ver, y aquí viene la parte más importante, en la parte de la incidencia, cómo está afectando cada uno de estos
estos rubros a la inflación en general. Esto simplemente lo podemos ver así. Este punto 415 o punto 415 es la inflación que hubo en este mes, que aquí lo tienen redondeado a punto 42, pero es porque este punto 415 se redondeó a punto 42. Este punto 415 de qué viene o cómo viene explicado, viene a partir de la inflación subyacente y de la no subyacente, que si nosotros sumamos este punto 273 más punto 142 nos da exactamente este punto 415. Lo que podemos ver o lo que nos quieren dar con esto de la incidencia es que veamos que la subyacente es la que explica la mayoría de lo que pasó ahorita con los cambios en los precios al consumidor. De la misma manera, la inflación subyacente está explicada por mercancías y servicios, que si nosotros sumamos este punto 154 más este punto 119 nos da este punto 273. Pero lo que nos permite ver es que afectó más la mercancía que los servicios en la inflación subyacente. De la misma manera podemos ver que los agropecuarios fueron prácticamente los que explicaron casi toda la inflación no subyacente, porque en este caso los energéticos tuvieron una deflación o en sentido contrario, en vez de que subiera el precio bajó. Por lo tanto, punto 185 menos punto 042 me da este punto 142. Por último, aquí viene la tabla para que podamos ver cómo ha estado cambiando la inflación, la subyacente, la de mercancías, todos estos subrubros que vimos en la inflación en una línea temporal. Espero que con estos datos tengan ya mucho más contexto de cómo evaluar la inflación. En el siguiente video quiero hacer un ejercicio práctico relacionado a los salarios para que entendamos más cómo realmente nos afecta la inflación en nuestro día a día. Y como siempre, si tienen alguna duda, déjanla en los comentarios y yo la responderé lo más rápido posible.